una de las corrientes intelectuales más importantes y más influyentes de la historia contemporánea de España ha sido el krausismo. La lista de pensadores, historiadores, filósofos, artistas que han sido influidos por el krausismo es tremenda. Estamos hablando, pues, desde Américo Castro, que tengo un vídeo hablando de él con Emilio González Ferrín, hasta Ortega Gasset, Severo Ochoa, Luis Buñuel, Antonio Machado, que se me olvida, coño, Antonio Machado. O sea, estamos hablando de una corriente intelectual importantísima dentro de la historia de España. Así que si te interesa la historia de España, quédate a ver este vídeo. Si te interesa la historia de España contemporánea, la filosofía española, el pensamiento español, quédate a ver este vídeo porque te puede interesar bastante. ¿Cómo se inicia el krausismo español? Bueno, pues con la traducción del alemán de la obra del pensador alemán Krause, que es un filósofo, muere en 1832 y por cierto este hombre Krause fue maestro de Schopenhauer, uno de los maestros de Schopenhauer. Sabéis, si seguís este canal, pues seguramente sabéis ya que tengo una debilidad por Schopenhauer. Krause realmente es más un teólogo que otra cosa, más que filósofo. Krause es teólogo, sigue una línea muy parecida en realidad a la que intenta seguir Kant. Él está viviendo, o sea, muere en 1832. Él se ha criado en los últimos coletazos de la Ilustración y está en los primeros, está en ese momento todavía de romanticismo que todavía no ha llegado como a su edad dorada, ¿no? Entonces es un pensador que está así como entre dos tierras y entonces él rescata, él es uno de estos personajes que representa muy bien su tiempo. Lo que pasa es que Krause, fijaos, mientras que otros pensadores de la época han tenido una influencia acojonante, fijaos Kant, fijaos Schelling, fijaos Hegel, por ejemplo, pues Krause ha sido eclipsado por los contemporáneos, sus contemporáneos, y en cambio en España, a pesar de ser un desconocido casi en su propia tierra, en España tiene un eco impresionante. Y esto es precisamente por el valor que le concede a la religión, ¿no? Él es un autor racionalista y él es un autor cristiano devoto que, a pesar de ello, tiene una profunda espiritualidad y eso es precisamente lo que creo que llama la atención al público español, porque si hay algo plenamente español, yo creo que es, o algo plenamente español en el pensamiento español y en la filosofía española, yo creo que es eso. Krause al final está viviendo en este mundo que es post eh, ilustración o que está ya saliendo de ilustración, está afectado por esta revolución científica de la que no hay vuelta atrás y entonces pues claro, es esta época, ¿no?, en la que la gente se pregunta, ¿no?, los intelectuales se preguntan, pero ¿cuál es el papel de la religión? ¿Cuál es el papel de la espiritualidad? Teniendo en cuenta lo que nos está llegando ahora mismo a nosotros de ciencia y nos está llegando de, digamos, de revolución científica, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el papel de todo esto, ¿no? Y entonces, pues, esa idea, eh, ese concepto filosófico de unir espiritualidad y racionalismo científico es lo que va a caracterizar su obra. No, o sea, no me extraña que haya tenido tanto éxito en España porque, joder, o sea, Averroes, tío, o sea, vamos a ver. En un mundo paralelo, ahora mismo, este vídeo en lugar de krausismo español se llamaría averroísmo. Y entonces, si a los españoles les gustase la filosofía española y nada hay más español que Averroes, pues esto sería un vídeo sobre averroísmo y entonces Giner de los Ríos pues se habría inspirado en la obra de Averroes. Lo que pasa es que, bueno, pues las cosas son como son, ¿no? Y tenemos que fijarnos en el señor este alemán, ¿no? Para hacer algo que en realidad es muy medieval porque Averroes es eso. O sea, o por lo menos yo veo muchas cosas en Krause como pensador alemán que yo creo que son muy averroístas y muy tomistas también, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, que no me voy a salir. Coño.
Se va. La cuestión, que el señor Krause es traducido al español y tiene un eco impresionante en todo el pensamiento español, no solamente en España, es decir, no solamente nos limitamos a España, sino que es todo el mundo hispanohablante el que está influido, altamente influido por el pensamiento de Krause. Pero bueno, pasamos al personaje, porque hemos venido aquí, esto es un vídeo sobre krausismo y es un vídeo sobre Francisco Giner de los Ríos, que es uno de estos españoles que me gusta. Hay veces que se levanta uno por la mañana y dice, mira, qué alegría que soy del mismo país que este hombre, ¿no? Y entonces, pues ya está, pues digo, mira, este hombre es español, como era yo, ¿no? Pues mira, qué alegría. Francisco Giner de los Ríos. Que por cierto, el krausismo realmente ya venía, hay cosas que ya hay intuidas antes de la llegada de Francisco Giner de los Ríos. Posiblemente el que más me ha impresionado dentro de este libro como krausista, dentro de este universo de krausistas antes de Francisco Giner de los Ríos, es sin duda Fernando de Castro. ¡Pum! Fernando de Castro. Eso es un sacerdote español y no un sacerdote de estos blandengues que te encuentras por ahí. Es un sacerdote con cojones y es un sacerdote de estos reformistas. Hay que coger el pensamiento de Fernando de Castro y básicamente la iglesia no se puede quedar como está, la iglesia tiene que asumir el racionalismo, la iglesia tiene que asumir el pensamiento científico y no podemos quedarnos atrás en esto, ¿no? Sacerdote con cojones, muy bien, estaba leyendo el discurso, que hay fragmentos aquí y haré un vídeo de ese texto de Fernando de Castro porque me ha gustado mucho. Pero bueno, que nos desviamos, coño, Francisco Giner de los Ríos, vamos a ver, Francisco Giner de los Ríos. Es muy difícil separar filosofía de la obra en el caso de Francisco Giner de los Ríos, porque para este hombre, Giner de los Ríos, lo importante es la educación. Y entonces es más importante casi su labor como personaje que está detrás de una serie de instituciones de las que vamos a hablar, antes que su obra como filósofo, porque al final su pensamiento como filósofo no deja de ser esta construcción de un ideal humano basado en un tipo de educación. En este sentido, ya he dicho que krausismo hay cosas que me han recordado de Krause, que me han recordado a Averroes, y me recuerda muchísimo Francisco Giner de los Ríos a otro pensador español del que he hablado en este canal, que es Isidoro de Sevilla, que no solamente está ligado a la filosofía, sino que está ligado a la construcción de instituciones para la educación y la formación, por no hablar de que las etimologías de Isidoro de Sevilla son precisamente pues la manifestación de ese proyecto educador. Pues del mismo modo yo diría que la obra de Francisco Giner de los Ríos tiene más que ver con esa labor educadora que con una filosofía propiamente dicha en sí, que no es menos. Es decir, porque al final la lucha por el mantenimiento e instituciones de enseñanza es, yo creo, casi más valioso que el otro. Entonces aquí hay dos instituciones principalmente que son esenciales. Aquí tenemos por un lado la institución de libre enseñanza, ILE, institución de libre enseñanza, que está ligada también a otra serie de personajes, principalmente Gumersindo Azcárate y Julián Sanz del Río, que es otro personaje, y además tenemos otra institución que sería el Museo Pedagógico Nacional. Por cierto, la institución de libre enseñanza, el ILE, tenía su propio boletín, que era el boletín del instituto boletín de la institución de libre enseñanza, donde, o sea, fijaos la hostia que tenía que ser esto, lo digo de verdad, o sea, en ese boletín ha publicado Bertrand Russell, Charles Darwin, Rabindranath Tagore y ha publicado también, ¿quién era? Joder, Henri Bergson, filósofo, pensador francés, ¿no? Fijaos, Bertrand Russell, Henri Bergson, Tagore, Charles Darwin, o sea, cágate. La gente que va con las banderitas de España, ¿por qué no lleva una camiseta de Francisco Giner de los Ríos, joder? Pero bueno, que nos liamos, volviendo a Francisco Giner de los Ríos. Coño ya. Que volviendo a Francisco
Giner de los Ríos. En lugar de hablar de filosofía propiamente hablando, vamos a hablar de objetivos, ¿no? El objetivo número uno de Francisco Giner de los Ríos es la regeneración de España. Él está viviendo los tiempos de la Revolución de Septiembre. Él crece, bueno, él está viviendo en ese momento de el sexenio liberal y después, en fin, pues todo el drama político del siglo XIX en España es cojonudo, ¿no? Pero bueno, la cuestión. Él está viendo los problemas de España antes de que llegue el 98. Él está viendo ya esa crisis España desde dentro y entonces él lo que quiere es regenerar España no mediante una revolución, él lo que quiere es regenerar España mediante la educación. Esa es como la clave, ¿no? Y entonces, para regenerar España mediante la educación, o sea, ¿por qué hace falta la educación? Porque la clave es conseguir hombres. O sea, lo que dice, y aquí, por favor, entended esto como hombres en el sentido más universal, ¿no? Estamos hablando de un señor que escribió en el siglo XIX, ¿no? Él lo que quiere es construir seres humanos, él quiere construir hombres y mujeres que estén profundamente cultos, educados y que tengan esta unión ideal que para esta escuela, para el krausismo, para Giner de los Ríos es esencial, que es esa racionalidad científica sin perder esa espiritualidad religiosa, porque esta gente sigue viendo al final que el cristianismo de alguna manera es esencial a la a lo español, que con esto puedes estar más o menos de acuerdo, pero la cuestión es que esta gente lo veía así, ¿no? Y esto vamos a de lo que queremos hablar, de lo que esta gente entendía, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que ellos veían. Y la única manera de conseguir integrar estas dos cosas y la manera de conseguir una población que fuese crítica y que fuese tan potente como para renovar y regenerar España como país entero y sacarlo de el estancamiento, ¿no? Científico, cultural, religioso, como sea, todo esto porque es realmente la misma crisis en diferentes facetas, pues lo que personajes como Giner de los Ríos quiere es renovar la educación, ¿no? Que para eso es precisamente para lo que se instituyen estos sitios, ¿no? Porque la idea es renovar, regenerar España mediante la renovación del ser humano, mediante la creación de este ser humano ideal, por decirlo así, ¿no? Que es esa unión entre materia y espíritu y que es esa que se, y que al final para esto lo que necesitas es eso, cambiar la educación. Entonces, la función, una de las cosas, digamos, si este es como el objetivo número uno, el objetivo número dos sería cambiar el rol que tiene el educador. Porque lo que entiende Giner de los Ríos, que es una cosa que yo estaba viendo y que me ha gustado mucho porque me he sentido muy identificado con lo que yo entiendo que es realmente la educación, es que el educador no tiene que ser la persona que vuelca información sobre el alumno, sino que, bueno, el educando, ellos utilizan la palabra el educando, está el educador, está la educación, educador y educando. Pues el educando, el alumno, lo que tiene que hacer es más que nada formarse a sí mismo con la guía, sola tutela de ese educador. Y el educador lo que tiene que hacer es alimentar ese espíritu crítico y esa capacidad de pensar y razonar, más que otra cosa, más que soltar información. Esto está también muy ligado con otra cosa que es cómo entiende Giner de los Ríos el papel de la universidad en la sociedad. Porque precisamente él se fija mucho sobre todo en la universidad alemana, que es el papel de la universidad es formar seres humanos, atención, y como consecuencia de ello los individuos se especializarán en diferentes cosas, en las diferentes ramas del saber donde se quieran especializar, pero que lo esencial es que se formen seres humanos. Yo creo que ahora mismo vemos la universidad más como el sitio donde la gente se forma para hacer un trabajo después, más que formarse como persona, que yo creo que es algo negativo.
Y esto en realidad viene por la invasión del capitalismo en la institución, ¿no? Porque al final el mercado lo que necesita son individuos capaces de hacer una tarea. Y entonces hemos sometido la institución de la universidad a esos deseos por parte del capitalismo de tener trabajadores especializados, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, esto ya cada uno que piense lo que quiera. Que por cierto, muy interesante lo del krausismo, porque el krausismo tenía. Hay dos cosas. Hay una cosa del krausismo en particular que me ha gustado mucho, que es la idea, o sea, más en la institución de libre enseñanza, que es la idea de no hacer exámenes memorísticos. O sea, yo creo que no he podido ser más pesado, no sé si he sido muy pesado en este canal acerca de esto, pero que los exámenes memorísticos estúpidos, o sea, no valen para nada. O sea, todo el sistema este, como lo hemos montado nosotros de exámenes, como yo los recuerdo en la ESO, en la primaria, en la universidad, no valen para una putísima mierda y no consiguen nada y además benefician a quien no deberían beneficiar. Pero bueno, esto igual hablo de otro vídeo, de mi experiencia con los personajes estos que aprenden, que son loros, que es al final lo que consigue, lo que premia el examen memorístico es al loro, que no entiende lo que está, que la mayoría de las veces no entiende de lo que está hablando. Entonces, bueno, pero bueno, eso es para otro día, ¿no? Pero eso, me ha parecido muy interesante eso, aparte de premiar mucho la educación en ambientes externos fuera del aula, que es una cosa interesante, ¿no? Así que, bueno, nos ponemos. Coño, ya. Bueno, que en conclusión de todas estas cosas, espera que ponga mi bandera del Imperio Austrohúngaro detrás de mi Godzilla. eh, el krausismo es la hostia. La historia de España contemporánea es súper interesante, a pesar de todo el revuelo político que hay, de lo complicado que es meterse en la historia, porque es una barbaridad. O sea, nadie se acuerda de los 10.000 gobiernos y administraciones diferentes y las 10.000 regímenes políticos por lo que ha pasado España durante el siglo XIX. Nadie se acuerda. Pero es una pasada, es una pasada. O sea, el siglo XIX en España yo creo que es una de las cosas más interesantes en las que me he sumergido en la historia de mi vida. En general la historia de España, en general toda ella, es muy interesante. Pero el siglo XIX, vamos, es la hostia divina. Y ya está, pues hasta aquí el vídeo, cabezas, que espero que os haya gustado. Si tenéis sugerencias de temas de siglo XIX español, siglo XX español o siglo XVIII español, de cosas de historia de España, porque yo a veces me levanto y digo, mira, está bien hacer un vídeo de esto, ¿no? O por ejemplo leo un libro y digo, mira, este es un tema interesante. Pero si tenéis sugerencias, dadle ahí a los comentarios y hacemos un breve vídeo y nos vemos en el siguiente si el puto cuervo de los cojones me deja.